Ricla. Financiero con Liz Nájera. Sí. Sí, licenciada. Ya. Bueno. Vamos a hacer un repasito así rápido para que tengan más fresco donde nos quedamos la vez pasada. Dijimos que si quieren un ratito que podamos abrir las cámaras, que podamos activarlas. Solo un ratito que quiero saber si todavía se recuerdan de Mercantil o ya no. Es un gusto saludarlos. Aunque sea 5 minutos que me dejen verlos, porque ahora qué complicado está, ya no los vemos. Y al parecer no nos vamos a ver bastante tiempo. ¿O qué creen ustedes? Regresamos rápido. No creo, No creo, licenciada, está difícil la situación. Está muy complicada, ¿verdad? ¿Vieron hoy cómo estaba la U? Ayer, hoy, todos estos días ha estado difícil, ¿verdad? Sí, es noticia por todos lados. Mire que hoy se oye por todos lados la U, ¿verdad? Ojalá que se oyera por cosas buenas, ¿verdad? Porque, ¿qué sienten ustedes? Impotencia, licenciada, porque uno quisiera que todo se solucionara, sin embargo, hay un montón de cosas, intereses y avaricia y todo ese asunto lo pone a uno así mero indefenso. Claro. Un poco Tristeza, de decepción también. desencanto, ¿verdad? Sí, desilusión, ¿verdad? De que les estamos enseñando unas cosas y estamos haciendo otras, ¿verdad? Entonces, como que no. Pero ustedes tienen gran Y confusión también, Lick, porque no sabemos cómo hacen las cosas. Sí, de verdad, y se oye tanto, ¿verdad? Correcto. Se Y la oye verdad, uno escucha unas cosas y después son otras, y entonces uno dice, bueno, uno como de verdad como abogado, ¿qué va a hacer, verdad? Uno a veces dice, ¿y en qué ley se basaron? ¿Y cómo pasaron las cosas? Porque de verdad la desinformación está, ¿verdad? No estamos como que tan enterados, a pesar de que la carrera sí nos involucra, ¿verdad? Exactamente. Sí se sienten, ahí sí que muchos sentimientos, ¿verdad? Muchos sentimientos encontrados, así como nos dice Sonia, ¿verdad? Que se siente tristeza, es nuestra casa de estudios y se dan actos de vandalismo, se dan cosas tan feas, ¿verdad? O sea, que no quisiera uno que fuera en su casa, que se dieran esas cosas que se dan, ¿verdad? Que nos conocieran por razones diferentes, ¿verdad? Considerando que la universidad tiene iniciativa de ley, deberíamos de ser tanques de pensamiento, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Deberíamos de ser ese lugar en el que se cree ese caldo de cultivo, como se dice en otros términos coloquiales, o ese caldo de gérmenes que aportaran lo mejor para nuestra sociedad. Realmente para eso es que estamos en esta casa de estudios, para devolver al pueblo todo eso que nos aporta a través del pago de impuestos, a través de esas contribuciones que en determinado caso o en determinado momento se sienten hasta confiscatorias, pero al final de cuentas tenemos el privilegio de tener una beca que nos permite estudiar a nivel superior.
porque si fuera la iniciativa privada, la mayoría no podríamos costearlo. Tal vez habrán algunos que sí, pero nosotros no podríamos costearlos todos. Entonces, en ese sentido, creo que como profesionales egresados de esta casa de estudios, vamos a tener ese compromiso grande con el pueblo y desde ya como estudiantes debemos llevar esa voz que realmente procure y tenga propuestas para mantener un Estado de Derecho y una democracia real. Pero la verdad es que duele escuchar que nuestra casa de estudios está siendo tomada por una persona que no le permite votar a 80 electores que estaban legalmente electos. ¿Y todo por qué? Porque hay un reglamento que ellos mismos aprobaron en el cual dicen que ellos tienen que acreditar primero a ese cuerpo electoral, ¿verdad? Entonces eso deja mucho que pensar. Como decía la compañera Lucía, efectivamente debemos leer más, debemos involucrarnos más. A veces el mismo sistema capitalista nos absorbe en cuanto a tiempo, en cuanto a compromisos y en cuanto a ideas que necesitamos más y que debemos cumplir con más. Y nos vamos olvidando de ese compromiso social que tenemos como estudiantes sancarlistas. Claro. Sí, Juan, tiene usted mucha razón. Jorge está ahí con nosotros. Jorge Arenas. Sí, licenciada, aquí estoy. Es que siempre me ha llamado la atención ahí su carta de presentación. Mi logo. No, es que da cólera realmente cómo pueden mantenerse. Y lo que sí es definitivamente, como dicen, llegar al descaro de querer perpetuarse. Y es que yo lo que pienso, pues, que lo que más cólera da es que no se puede hacer nada. O sea, supondría que sí se puede hacer, pero no hay un liderazgo, no hay algo no hay una bandera que nos oriente o alguien que asuma, porque, como le decía la compañera también, realmente uno no entiende la teoría con la práctica. O sea, es contradictorio lo que está pasando. O sea, dice uno, ¿cómo puede ser cómo le hacen? Y nosotros que estamos aprendiendo, ¿no? Nosotros en teoría todo lo que hemos ido aprendiendo es contrario a lo que están haciendo. Bueno, desde las elecciones del 2023, o sea, cómo también el Ministerio Público, cómo todo ha venido haciéndose realmente como que fuera al contrario de todo lo que hemos ido aprendiendo. Claro. Tiene razón. ¿Qué dice Edgar? No, pues sí, realmente es un poco impotente. Hasta cierto punto creo que uno quisiera poder hacer tantas cosas, pero realmente dentro de la facultad, por lo menos se maneja mucha política. He tenido compañeros que lamentablemente se tienen que cambiar de universidad porque se les trunca el sueño. O sea, se les paraliza la tesis, graduaciones, privados. Entonces, pues aquí al final siento que también hay un poco de coacción al estudiante de alzar la voz, tanto en salones presenciales como virtuales. Creo que lo vimos en una clase hace poco, creo que fue el día lunes. Entonces... ¿Una clase virtual? Sí, pues a un compañero ahí no lo dejaron como expresarse como debía. Y eso es lo que realmente a uno como estudiante lo limita muchas veces a poder alzar la voz o poder hacer el acompañamiento que uno quisiera, porque ¿qué más quisiera uno que estar acuerpando a los estudiantes que ahorita actualmente están luchando por la universidad, pero tenemos trabajos, lamentablemente tenemos que seguir con las clases porque si no, otro año más estudiando y... O sea, se empiezan a desvanecer un poco los sueños. Entonces sí es un poco triste la situación que estamos viviendo dentro de la universidad, es un poquito complejo. Como decían bien algunos compañeros, no se entiende porque una cosa es lo que estamos estudiando, pero la práctica del derecho en la calle es
totalmente distinto. Entonces, no, realmente sí es un poquito impotente para mí, y mi sentir es impotencia, ¿verdad? Impotencia de sentirse uno atado y no poder hacer lo que uno realmente quisiera por muchos temores y miedos que pueden presentarse en el camino, ¿verdad? Ya. ¿Alguien más quiere decir algo? Conmigo se puede hablar. Bueno, yo les di este espacio unos minutitos. Ahí si hay alguien más que quiere decir algo, yo escucho con mucha atención. Y se los di porque yo creo que sí es bueno tener espacios en donde uno con confianza pueda expresarse. Y les digo con confianza porque lo que estamos hablando, pues yo espero que se quede aquí, ¿verdad? Y no, nadie está hablando nada que sea malo, sino estamos precisamente en clase aprendiendo a tener análisis crítico, un pensamiento crítico, porque qué triste que nosotros solo podamos memorizar y como ustedes bien dicen, cuando vamos a la calle, nos damos cuenta que las cosas son totalmente contrarias a lo que hemos aprendido, ¿verdad? O sea, no hay coherencia. Aprendemos una cosa y vemos otra, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué es lo que es real? ¿Qué es lo que realmente se tiene que aprender? O no nos están enseñando bien o nos están diciendo cosas que no son. Pero sí tenemos que tener claras dos cosas, tres diría yo. Una, que lo que nosotros aprendemos en las aulas, ya sea presenciales o virtuales, como decía Edgar, es el deber ser. O sea, cuando sentimos esa frustración a la que ustedes aluden, tenemos que aprender que lo que estamos aprendiendo, tenemos que saber que lo que estamos aprendiendo es el deber ser. O sea, no nos tenemos que sentir decepcionados de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos estudiando, porque esa es la ley, ¿verdad? Es el deber ser. Casi siempre estamos diciendo cuál es la norma, cuál es el artículo, cuál es el cuerpo legal, en todas las áreas. Entonces, tenemos que saber que estamos aprendiendo el deber ser. Ahora que hay personas que no lo cumplan, eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Será que todos somos así? Yo pienso que no, porque si no, ustedes no sentirían frustración, no sentirían desencanto, no sentirían tristeza. Estoy tomando las palabras que han dicho. Entonces, ¿eso qué significa? Que somos diferentes, que hacemos las cosas diferentes. Hay cosas que no nos enseñaron a nosotros a hacerlas, a vivirlas como las vivimos en la universidad, sino que la aprendimos en la casa. Nos enseñó mamá y papá, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos principios y esos valores deben nivelar nuestros pasos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Porque para hacer cosas indebidas no necesitamos ser la cabeza de una institución. Se pueden hacer en cualquier parte, ¿verdad? Y cuando ustedes se dan cuenta cómo se desenvuelve cada uno de sus compañeros y cada uno de sus profesores, entonces también ustedes advierten diferencias, ¿verdad? Advierten diferencias. Y decía Edgar, bueno, quisiéramos estar en otro lado, pero estamos aquí porque si no estamos en las clases, pues perdemos, ¿verdad? Perdemos el conocimiento, perdemos la oportunidad, perdemos el tiempo. Y nosotros los de la noche somos
trabajadores que estudiamos, ¿verdad? Tenemos un sinnúmero de responsabilidades y finalmente, pues tenemos el lujo del estudio, ¿verdad? Porque ya casi es un lujo para nosotros. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo. También tienen razón. Y lo que decía usted, Edgar, que a veces no los dejamos que se expresen. Yo creo que eso no es bueno, porque necesitamos tener un aprendizaje significativo, necesitamos tener un pensamiento crítico, porque no somos máquinas, ¿verdad? Somos seres humanos, somos seres pensantes. Y es una pena lo que estamos heredando a las próximas generaciones. Entonces, ustedes que vienen en camino, pues tienen la responsabilidad de hacer las cosas mejor que como nosotros las estamos haciendo, mejor que como las hemos hecho, ¿verdad? Porque ya se dan cuenta ustedes los resultados de lo que hacemos. Y entonces ustedes con pensamiento crítico pueden decir las cosas están bien o las cosas no están bien, ¿verdad? Entonces esa cara de tristeza que tienen, esa cara de nostalgia, esa cara de impotencia, ¿verdad? De frustración, es entendible. Entiéndase, Sheila, y por eso yo les preguntaba si alguien quiere decir algo, porque conmigo se puede platicar. Es cierto que si todos compartieran su pensamiento, pues sería mejor, no cabe duda, ¿verdad? Pero también es cierto de que como usted bien dice, Sheila, hay otros profesores que piensan diferente, que están a favor de lo que está pasando y que yo creo que el silencio en esos casos debe ser prudencia, ¿verdad? Que ustedes se quedan callados por prudencia, no porque no piensen y no porque no haya muchas cosas que puedan decir, ¿verdad? Aquí no estamos hablando mal de nadie, estamos analizando un caso concreto, estamos analizando una situación que nos compete, porque no va a estar habiendo tanto desorden en su casa y nosotros vamos a ser indiferentes, ¿verdad? Entonces, sí, Álvaro. Ligda, ahí apoyando un poquito lo que dice la compañera Sheila, la verdad es que hay mucha razón en eso de personas que pues prácticamente no se atreven a hablar por lo mismo de problemas que están cursando en... Yo, por ejemplo, tengo un problema con equivalencias y por lo mismo me he reservado un poco, pero yo creo que pues al final es un espacio libre y pues es difícil que nos limiten la libertad de expresión por prácticamente por las facultades que ellos tienen como autoridades y cómo pueden afectar ellos nuestra educación, ¿verdad? Y totalmente con lo que usted decía con el tema de que mejorar nosotros como estudiantes, pues vemos casos de, pues, ciertos arreglos extraordinarios a lo que son los cursos de personas que les arreglan su nota porque tienen, pues, cierto cuello, por así decirlo, o pues yo me he topado casos en los que directamente les han ofrecido privados por 14 soles. Entonces, uno se pone a pensar eso de que todo inicia dentro de uno como estudiante y llegamos a esto de que uno tiene las autoridades que uno merece, pero yo pienso, quiero creer que al menos dentro de la universidad la mayoría de personas somos trabajadores, que sabemos el privilegio que poseemos, ya que si bien es cierto la mayoría de la población no tiene acceso a la educación, ¿verdad? Somos pocos los privilegiados si ponemos en contexto a los demás departamentos. Entonces es triste que el estudiantado no se reúna en general para limitar esto y de impotencia porque no se puede hacer prácticamente nada, pues las instituciones se limitan a decir que la universidad tiene autonomía y que no van a meter las manos por eso, pero ¿qué es lo que pasa cuando se violenta la legitimidad de esa autonomía y que se autoproclaman personas que no son, ¿verdad? Es mi punto de vista.
sí tiene razón usted cuando uno dice, bueno, es que yo evalúo lo que tengo que perder y lo que tenemos que ganar, ¿verdad? Entonces también es un acto reflexivo. Es un acto reflexivo, ¿verdad? Porque han pasado eventos en donde hay personas que han salido perjudicadas, ¿verdad? Y otras personas que de manera desigual salen favorecidas, como bien decía Álvaro, ¿verdad? Entonces, pero el ser humano es un ser pensante, eso lo hace diferente de los demás seres, ¿verdad? Que es un ser pensante y no les podemos vedar nosotros el derecho de pensar. No les podemos vedar el derecho de expresarse, ¿verdad? Independiente que estuviéramos de acuerdo o no estuviéramos de acuerdo, no es lo que nos hace ser personas comprensibles unas a otras, ¿verdad? Porque para uno comprenderse, para uno entenderse, no necesita pensar igual. Es el respeto por las diferencias lo que nos une, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien importante. En todas las caritas veo que hay nostalgia, que hay impotencia, que hay tristeza, que hay frustración, y podría seguir con otras manifestaciones de sentimientos, ¿verdad? No obstante, yo les decía, nos corresponde trabajar en este campo, nos corresponde hacer las cosas bien desde donde estamos, porque uno desde donde está puede hacer los cambios, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes encuentran profesores que son dedicados, que les explican sin egoísmo, que los hacen pensar, que les dan respeto, porque escucharlos es un respeto manifiesto, ¿verdad? Entonces, no les imponemos nuestra manera de pensar ni de ver las cosas, sino somos comprensibles ante la expresión de los sentimientos que ustedes tienen, porque esas frustraciones guardadas, esa tristeza, esa nostalgia, ese enojo, pues no es saludable para nadie, ¿verdad? Y vean ustedes que ya la otra semana estamos en segundos parciales y no llega uno con la mejor salud mental, ¿verdad? Entonces, tenemos derecho a una educación presencial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿disfrutan ustedes más las clases presenciales? Pues en la carita se les ve que sí, ¿verdad? Entonces, pero no nos tenemos que sentir tampoco derrotados, sino que tenemos que saber que desde donde estamos, también tenemos mucho por qué hacer, ¿verdad? Tenemos mucho por hacer, mucho por aprender bien y que nuestros resultados sean buenos, ¿verdad? Que nuestros resultados sean buenos para que cuando vayamos como profesionales a donde nos corresponda ir, ahí hagamos las cosas mejor de lo que otros puedan estarlas haciendo, ¿verdad? Porque ustedes van a trabajar al Ministerio Público, van al organismo judicial, van a la defensa pública, van a ser abogados litigantes, van a ir a las empresas privadas. Entonces, de hecho, ya muchos trabajan en esos espacios, ¿verdad? Pero en la medida que ustedes se preparen más, van a estar en mejores espacios de decisión, ¿verdad? Donde uno tiene poder de decisión, donde uno puede hacer cambios más sustanciales, ¿verdad? Entonces, si ahora estamos como estudiantes y estamos en esta situación, no quiere decir que nos están robando nuestros pensamientos, ¿verdad? O nuestra manera de ver las cosas, ¿verdad? O lo que ustedes han expresado aquí, y que no podamos expresarlo en todas partes de manera igualitaria, pues eso es siempre en relación con las diferencias, ¿verdad? Puede haber personas que no les guste escuchar o que no tengan paciencia para hacerlo,
porque no todos estamos llamados a ser maestros, ¿verdad? Entonces un maestro se conoce, ¿verdad? Así rapidito cuando se la sabe como maestro. Y luego por el otro lado también uno se da cuenta cuando no, ¿verdad? Y que por alguna otra circunstancia pues están en esas. Entonces también es importante porque de ellos también aprendemos. Aprendemos cómo las cosas no se deben hacer, ¿verdad? O sea, en todo hay aprendizaje, ¿verdad? Entonces sí quería que hicieran esta catarsis ustedes porque es bueno para ustedes, ¿verdad? Es bueno no guardarse tanto que uno va teniendo, porque imagínense desde cuándo estamos en la virtualidad, ¿verdad? Entonces, sí, yo entiendo y lástima que no hay espacio suficiente, ¿verdad? Para verlos a todos y para darles la palabra a todos, porque yo sé que todos podrían decir muchas cosas, ¿verdad? Y como decía Sheila, no se puede decir con todos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tenemos la oportunidad, yo le llamo catarsis, y eso es bueno para ustedes, ¿verdad? Porque sacamos parte de lo mucho que llevamos y de lo que nos está afectando, ¿verdad? Porque puede ser que usted no tenga la misma motivación en una clase virtual que en una clase presencial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas cosas afectan, pero también es cierto que nosotros estamos en un momento determinado, en un lugar determinado, porque hay un poder superior que así lo permite y nada es casualidad, ¿verdad? Nada es casualidad. A veces de las grandes situaciones negativas vienen cambios, ¿verdad? O hay puntos de inflexión, ¿verdad? Entonces, y también que ustedes aprendan a ver cómo se manejan las instituciones de una manera tan interrelacionada, ¿verdad? Que uno no entiende, y dice, bueno, pero ¿por qué no hacen esto? ¿O por qué no pasa aquello? ¿Verdad? Porque uno lo está viendo desde su óptica. Sí, Lenny. Paola. Linda, ¿usted cree que podamos regresar este año a terminar el segundo semestre o no vamos a poder regresar? Mire, no me atrevería a decirle que regresamos o que no regresamos porque sería muy aventurado, ¿verdad? Yo sé tanto de eso, yo sé tanto de eso, muchas gracias. Yo sé tanto de eso como saben ustedes, sabemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Entonces, vean, yo sí considero, si ustedes lo ven así solo con su sentido común, ¿verdad? Si ustedes lo ven solo por advertir una reflexión cuando yo les preguntaba, ¿han visto nuestra casa común? ¿Verdad? Nosotros tenemos dos casas comunes. Una es la tricentenaria USAC, porque ahí nos vemos todo el tiempo, ¿verdad? Y otro pues es nuestro planeta, porque también estamos todos ahí. Entonces, yo les decía, sé lo mismo que ustedes, no tenemos mucha información, esa es la realidad. Y yo en lo personal comprendo también que no tengamos mucha información, ¿verdad? Porque las cuestiones se van dando así tan rápido, tan difícil, que procesarlas pues lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, pero para no dejar en el aire su pregunta, Paola, si ustedes lo ven, les decía, con sentido común, por ejemplo, como vimos en las noticias de hoy al mediodía, por ejemplo, cómo estaba la U, ¿verdad? Está ahí sí que circulada de seguridad, ¿verdad? Entonces, incluso los que estuviéramos queriendo, como veo yo que ustedes, regresar a la presencialidad, pues también no sería prudente. No sería prudente por la misma seguridad, ¿verdad? Y recuérdense que nosotros estamos en una jornada de tarde-noche, ¿verdad? Entonces eso aumenta los riesgos. Y de alguna manera, pues sí, estando en la virtualidad los estamos protegiendo, ¿verdad? Y nosotros no podemos ser
¿qué les diría yo? Impertinentes, imprudentes, de pedir y pedir regresar si las condiciones no son las mejores para regresar, ¿verdad? Porque con muchas dificultades en la virtualidad, pero ustedes en su casa están más seguros, ¿verdad? Entonces, a veces los estudiantes van pasando o solo están en una reunión, no están haciendo nada y han salido afectados, estudiantes y profesores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por ese momento de imprudencia, ¿verdad? Que fue justo cuando usted pasó y las cámaras la enfocaron y ya todo el mundo la vio, ¿verdad? Entonces, ¿estaba ahí? Sí, estaba ahí. Aunque usted diga, bueno, estaba pasando, ¿verdad? Entonces, eso también provoca inseguridad, ¿verdad? Entonces, le decía, para no dejar en el aire su pregunta, yo considero, en principio, que es arriesgado decir regresamos mañana o no regresamos, ¿verdad? Pero también es cierto que hay muchas condiciones que no son las mejores para que regresemos. Entonces me atrevería a pensar que todos los exámenes segundos parciales los hacemos en la virtualidad y que este semestre, porque fíjense que al terminar exámenes, en un mes justo, nos estaría, a partir del lunes, ¿verdad? En un mes justo nos estaríamos examinando de exámenes finales. Entonces, si tenemos una quincena de exámenes parciales, no vamos a regresar a hacer exámenes parciales, supongo, ¿verdad? No es una afirmación, ¿verdad? No, es posible que no regresamos a hacer exámenes parciales, ninguno, ¿verdad? Y luego estamos a un mes. Entonces, si ustedes han llevado ahí sí que el aspecto cronológico de los acontecimientos, se dan cuenta que ha ido subiendo de tono, que han habido más cosas, que ayer, por ejemplo, ustedes se pudieron dar cuenta, había gas, había otras cosas más fuertes que se oyen, ¿verdad? Que detonan. Entonces, eso es subir los niveles de dificultad. Y hoy, pues, también está la universidad, ahí sí que es circulada, cercada de seguridad, ¿verdad? Yo solo estoy diciendo lo que yo vi a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, eso me hace pensar lo que les estoy comentando. Pero también es cierto que nosotros donde Dios nos coloca debemos hacer lo que corresponde, ¿verdad? Y entonces que hagamos nuestro mejor esfuerzo de hacer lo que nos corresponde hacer de manera tal que nuestro semestre no se vea perdido, ¿verdad? Sino que a pesar de todo, pues vayamos avanzando porque ustedes son personas ocupadas, no pueden estar donde quisieran estar, por ejemplo, a las horas que quisieran estar, pero sí ya tienen un horario que han apartado para sus clases, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que no se desanimen y que sigamos adelante. Esa sería mi acotación, es solo una sugerencia. Y vean ustedes, yo cuando me veo, me siento en circunstancias así como yo los veo a ustedes hoy, siempre me digo en esos aspectos, siempre me digo, bueno, pero la universidad ha tenido de vida 350 años. Entonces, advierto la reflexión de qué no habrá pasado en 350 años que yo no he visto, ¿verdad? Porque nosotros estamos nostálgicos, tristes, enojados y frustrados y no sé qué más por lo que estamos vivenciando. Pero si ustedes se retrotraen en el tiempo, ¿cuántas cosas habrán pasado que nosotros no vivimos? Y la universidad ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir?
que la universidad es una guerrera y que vamos a salir de esta, ¿verdad? Porque hemos salido 350 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vamos a salir ahora? Entonces, no sé si yo me estoy ahí sí que echando porras, ¿verdad? Para ir para adelante, pero sí, eso me ha ayudado mucho porque yo digo, bueno, pero si hemos estado 350 años así, entonces, así con vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vamos a seguir otros 350 que ya no vamos a ver, pero que seguramente va a existir? Entonces, vean, eso es tener esperanza. Y para los que tenemos fe, hay que tener esperanza contra toda adversidad, ¿verdad? Y estas son adversidades de la vida estudiantil y profesional para algunos, ¿verdad? Pero tenemos que seguir hacia adelante porque la vida es dinámica, no se detiene y seguramente van a haber soluciones y vamos a ir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, tengamos esperanza, tengamos confianza, tengamos fe, porque también tienen que haber cambios en las instituciones y esperemos que eso nos dé una luz de esperanza, ¿verdad? Entonces, la esperanza no hay que perderla y seguro que algo bueno pasará, ¿verdad? Entonces, para mí siempre es un gusto escucharles, siempre es un gusto hacer estos ejercicios porque ustedes son personas, porque ustedes son seres pensantes y porque no tenemos por qué limitar su voz ni su pensamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar un poquito de mercantil para que sigamos en la ruta que nos tiene por acá. Les decía que quería verlos un ratito y este ratito se alargó. En cuanto a que ustedes me comenten algo de los títulos de crédito. ¿Se recuerdan? Yo les dije al principio del semestre, en medio del semestre y al final del semestre siempre hablaremos de títulos de crédito. Entonces, cuéntenme de lo último que vimos, ¿qué podrían comentar? ¿Qué me pueden comentar de los títulos de crédito? Vimos los títulos de crédito y su clasificación también, licenciada, lo que son dinerarios y en mercadería. Muy bien, hicimos por ahí 2 apartados, ¿verdad? Los títulos de crédito que son representativos de dinero y los títulos de crédito que son representativos de mercadería. ¿De qué tenemos más títulos de crédito? ¿Que representan dinero o que representan mercadería? ¿Dinero? Dinero. Que representan dinero, ¿verdad? ¿Cuántos son? 8. Tenemos 8. ¿Y de mercadería? 5. Tenemos 5, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la totalidad. Muy bien. ¿Qué títulos de crédito hemos visto en particular? El cheque. El cheque, muy bien. ¿Solo el cheque? Y sus tipos o clasificaciones de cheques, que son las clasificaciones Y especiales. las modalidades, tipos o clases de cheques. Entonces, vean, vayámonos a los requisitos. Primero, el cheque es un documento, ¿verdad? Es un documento contentivo de una orden incondicional de pago. Eso es. Que el librador le da al librado para que el librado sea la persona que va a cumplir con esa obligación. Ahí tenemos definido el cheque. Si nosotros vemos el cheque y lo vamos a ir viendo, les decía, a la par del pagaré, entonces observamos que cheque y pagaré, ¿cuántos requisitos generales tienen? 5. 5, ¿verdad? Los del 386. ¿Y requisitos especiales? 2.
Dos. Dos el cheque, dos el pagaré, ¿verdad? Entonces, solo coméntenme cuáles son los requisitos especiales del cheque. Por los generales, yo voy a asumir que ya lo saben ustedes. La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero y el nombre del banco librado. Muy bien. Si ustedes van a su 495, entonces nos damos cuenta que tenemos ahí la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero y el nombre del banco librado. Entonces, esa orden incondicional de pagar una determinada cantidad de dinero es esa cantidad en números o esa cantidad en letras que se consigna en el cheque. Redactar un cheque, ustedes ya saben porque lo hicimos en clases presenciales. Entonces, a eso se refiere la orden incondicional de pago, porque incluso en el mismo cheque se lee páguese a la orden de. Ahí están dando una orden y la orden es incondicional. Y por el otro lado, el requisito especial que decíamos se refiere al nombre del banco librado. Díganme 5 nombres de un banco librado que no sea el mismo que se repita. 5 nombres diferentes de un banco librado que ustedes conocen. Banco Promérica. Banco Promérica. Banco Industrial. Banco Industrial. Ban Rural. Ban Rural. ¿Cómo se llama Ban Rural? Banco de Desarrollo Rural. Banco de Desarrollo Rural. Muy bien. 3. Crédito. Crédito Hipotecario Nacional. 4. GITEC y Continental. GIT Continental. 5. Podrían haber más, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el segundo requisito especial, el nombre del banco librado. Entonces, si a ustedes les pidieran en qué consiste en el examen, ¿verdad? Diga en qué consiste la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Entonces, ustedes ya pueden hacer la observación, ya pueden explicar qué es esa cantidad en números y en letras consignada en el mismo título de crédito. Y cuando nosotros les decimos, denme ejemplos de banco librado, que es otro requisito especial, entonces ustedes ya tienen ahí de barato 5 ejemplos, ¿verdad? Que ustedes los dijeron. Entonces ahí tenemos quién es el librado. ¿Quién es el librado? El banco. El obligado es el banco. El obligado es el banco. Y el librador es el que da la orden, ¿verdad? Es la persona creadora del cheque. Ya dijimos que cuando ustedes reciben la chequera, como le llaman comúnmente, esa chequera no es un conjunto de cheques, como lo manejan en el mismo banco también, sino es un conjunto de formularios que a la hora de ser llenados, usted los convierte en cheques, ¿verdad? Pero cuando se los da el banco no le está dando cheques. Lo que le da es un formulario, una cantidad de formularios, ¿verdad? Ya es usted el que crea el cheque. Entonces usted va a ser el librador, ¿verdad? ¿Y quién va a ser el beneficiario? Pues el tenedor del título de crédito, porque ya decíamos en el 385 que no se puede ejercitar el derecho o no puede hacerse la transferencia del derecho que está ahí incorporado independientemente del título. Entonces el que lo tenga es el tenedor en principio y si ejercita ese derecho es el beneficiario, ¿verdad? Eso lo vimos ahí con los elementos personales del título de crédito. Cuando nosotros nos vamos a ver las clases de cheque, entonces encontramos que hay un cheque certificado. Alguien que nos diga de qué se trata ese cheque certificado. Ahí se recuerdan previo a eso que hay un protesto,
que para que un título de crédito sea protestado, debe presentarse dentro de los 15 días calendario a partir de su creación, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si en un momento determinado no se cumple con la obligación contenida en ese cheque, entonces se da el cumplimiento forzoso. El cumplimiento forzoso es el que se realiza a través de los órganos jurisdiccionales competentes y es el juzgador quien obliga al cumplimiento de esa obligación. Pero para eso el cheque debe estar previamente protestado. ¿Y qué es el protesto entonces? Ustedes eso ya lo saben, solo se los estoy recordando. El protesto es ese acto notarial por medio del cual se hace constar que un título de crédito fue presentado en tiempo para su aceptación y pago, y que su aceptación fue denegada y que su pago fueron denegados. Entonces ahí estamos frente a la figura del protesto. Muy bien. Luego tenemos los cheques especiales, decíamos, hablando de clasificación de tipos o de modalidades. Díganme, sin ver en ninguna parte, díganme ustedes unos cuatro clases de cheques. Cheque cruzado, cheque certificado. 2. Cheque viajero. 3. Y cheque de talón, algo así. Y cheque con talón, muy bien. Entonces, esas que son clases, tipos, modalidades. Entonces, a ustedes le preguntan tipos de cheques, son esos. Clases de cheques son esos. Modalidades de cheques son esas. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser el cheque cruzado? El cruzado del cheque, ¿cómo puede ser? Puede ser general y especial. General y especial, ahí lo tenemos en el 518. Puede ser un cruzamiento especial, puede ser un cruzamiento general. ¿En qué se diferencia ese cheque cruzado general del especial? Que el cheque de cruzado general, pues va a ser solo el que contiene generalmente, pero pueden ir en cualquier parte del cheque, pero generalmente van en la parte superior derecha del cheque. Imagínense ahí donde están ustedes, aquí enfrente tengo un cheque. Entonces, en la parte superior derecha, que sería la contraria de ustedes, en la parte superior derecha tienen 2 líneas paralelas. Esas 2 líneas paralelas significan que es un cheque cruzado, pero como no tiene absolutamente nada escrito adentro en esas 2 líneas paralelas, entonces es un cheque con cruzado general o con cruzamiento general. Ahora bien, si entre las líneas paralelas, el cheque en la parte superior derecha, digamos, o donde usted quiera, pero siempre en el cheque, le colocamos las 2 líneas paralelas y dentro de las 2 líneas paralelas, que es el cruzamiento, aparece el nombre de un banco, significa que es en ese banco donde debe hacerse efectivo el cobro de ese cheque. Entonces ahí el cruzamiento es especial. Sí, Jocelyn. Licenciada, ahí me da un poquito de duda. O sea, que por ejemplo el banco, yo puedo emitir un cheque del Banco Industrial y puedo hacerlo cruzado a favor del Banrural. Sí, sí lo puede hacer. Y ahí lo que procede es la compensación. Ah, muy bien, gracias. Ajá, sí, pero tiene que decir el nombre del banco que usted determina que en el que se va a hacer el cobro dentro de esas 2 líneas paralelas para que el cruzamiento sea especial. Sí, Freddy. Licenciado, esta modalidad es cuando no tenemos, digamos, formulario del banco, pero sí tengo dinero. Yo tengo dinero, por ejemplo, en el Banrural, pero no en el GIT, pero sí tengo mi cuenta. Eventualmente voy a tener ahí, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo podría generar
un cheque del GIT donde no tengo para el banco, para Banrural, que es donde sí tengo, así sería. Sí, puede ser así, pero ¿sabe cómo funciona? A través de la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación se establece que más que una cámara son representantes de los bancos que hay en comunicación. Antes estaban en los bancos, ahora se da la comunicación porque la comunicación es más fluida. Entonces hay un representante, ¿verdad? Para atender las negociaciones de cada banco. Entonces, vamos a suponer que ese es el Banco Industrial y se está negociando en Banrural. Ese era el ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se queda sujeto al plazo de la compensación para hacerle efectiva la negociación de ese cheque. Entonces, la compensación, el plazo de la compensación tiene un máximo de 72 horas. Entonces, si ellos se comunican de inmediato y el de Banrural le pregunta al de Banco Industrial si usted tiene dinero en el Banco Industrial y que entonces se puede generar la negociación de ese cheque en Banrural y le dice el de la Cámara de Compensación del Banco Industrial que sí, usted lo puede negociar. ¿Por qué? Porque eso significa que el cheque tiene fondos. Así es como operan las cámaras de compensación. Y por eso es que no se lo dan de inmediato, sino que tiene que negociarse a través de un abono en cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Un cheque para abono en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí se recuerdan ustedes que el tenedor del cheque, el tenedor último del cheque, para hacerlo efectivo en su beneficio, debe endosarlo. ¿En qué casos no está obligado a endosarlo? Cuando tiene la frase no negociable, ¿no? O me perdí ahí. Se perdió, Edgar. Cuando fue creado para su circulación al portador. Ah, sí. Ya me Porque acordé. ahí, ¿para qué lo va a endosar si la circulación se da por la simple entrega del cheque? Entonces ahí no es necesario que usted lo endose. Por eso decimos que la circulación se da por la simple tradición. ¿Cuál es la tradición? La entrega. Ahora, si es creado a favor de persona determinada, es no negociable, es nominativo, si fuera el caso, pues ahí procede el endoso, ¿verdad? Ya sea un endoso en blanco, ya sea un endoso en procuración, en propiedad, en garantía, ¿verdad? Entonces se endosa el título de crédito. Ahora bien, el cheque que usted comúnmente hace depositar, lo endosa para depósito y le coloca para abonar a la cuenta número tal. Ese es un cheque para abono en cuenta. Solo hay que tener cuidado de no equivocarse con el número de cuenta para que no se lo vayan a abonar a otra cuenta y no sea la suya, ¿verdad? Entonces solo ese cuidado hay que tener, pero ese es el cheque para abono en cuenta. ¿Usted necesita endosar el cheque para abono en cuenta? Sí, lleva endoso. Y debe colocarle después del endoso que es un cheque para abono en cuenta, ¿verdad? Ahora, si no tuviera cuenta en ese banco donde usted lo está endosando para abono en cuenta, en ese momento le van a abrir la cuenta, ¿verdad? Ahora, si usted ya tiene previamente, es ese número de cuenta. Ahora, si no, cuando le abren la cuenta en ese momento que usted va y que quiere ese servicio, en ese momento es que le hacen efectivo el número de cuenta, ¿verdad? Le abren la cuenta y le dan su número. Entonces ahí ya estamos pudiendo tener cheques para abono en cuenta. Si hablamos del cheque certificado, ¿quién nos encuentra el cheque certificado y nos dice ahí qué es el cheque certificado?
Artículo 524. Ujú. Sí, díganos, Jocelyn. Certificación. El librador puede pedir antes de la emisión de un cheque que el librado certifique que existen fondos disponibles para que el cheque sea pagado. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso, Jocelyn? Quiere decir que el creador del cheque, para estar seguro que va a crear un cheque que va a tener fondos, lo que hace, porque quiere estar seguro de que haya fondos en su cuenta para girar el cheque, es que le puede pedir al banco, o sea, al librado, ¿verdad? Le va a pedir al banco librado que le certifique, o sea, que le haga constar por escrito, que le certifique o una manera que, porque ahora pueden ser certificaciones electrónicas. Entonces, pero que le diga eso, que certifica que existen fondos disponibles en la cuenta de cheques número tal, para que el cheque pueda ser pagado. Entonces, esto lo puede hacer el librador antes de crear el cheque. Entonces, hablando de la certificación, hay que tener cuidado que los cheques certificados no pueden tener pago parcial. Debe ser por la cantidad total. No podemos nosotros. Sí, Jocelyn. Licenciada, una consulta. Por ejemplo, yo como beneficiaria, si a mí me dan un cheque certificado, ¿cómo sé que está certificado si no consta dentro del documento? No, no, no. El que sabe es el librador. El que tiene que estar seguro de que está creando un cheque certificado es el librador. Ahora, si usted quiere, por eso decíamos que el librador pide que se le certifique que existen los fondos suficientes para crear ese cheque. Si se lo dan por escrito, se lo va a hacer de su conocimiento para que usted esté enterada que efectivamente tienes un cheque certificado. O por el otro lado, también si fuera una anotación electrónica, se lo hace saber. Sí, Juan. Sí, solo con relación a lo que preguntaba la compañerita, estaba viendo el artículo 528, forma de Ajá. certificación. Sí. Quien establece que la certificación se manifiesta por razón puesta por el banco librado. Y el se la va a cheque. colocar en el cheque. Ajá, en la que conste la suma certificada y la firma del librado. Sí, O sea, pero en principio, si se la pide el librador, se la puede certificar aparte. Se la puede certificar aparte porque se lo está certificando antes de la creación del cheque. Ok. Ahora, Puede para ser que de las dos usted, formas. para que usted es el interesado, Juan, usted es el Correcto. interesado en crear el cheque certificado porque le debe a Jocelyn y quiere pagarle. Entonces, para que ella esté segura de que efectivamente ese cheque tiene fondos, entonces esa certificación se le manifiesta por una razón puesta en el mismo cheque. ¿Y el cheque a quién se lo va a dar usted? A Jocelyn. ¿Quién lo va a tener? Jocelyn. Y va a tener un apartado ahí porque a veces solo le colocan cheque certificado. Y eso ya significa que le están certificando que ese cheque efectivamente cuenta con el recurso suficiente para que usted haga efectivo el cobro. ¿Está eso en el mismo cheque? Sí, puede estar en el mismo cheque, por supuesto. Pero ese es posterior a la creación que usted lo pide. Ahora, como usted va a querer estar seguro antes, entonces usted se lo pide al banco y el banco se lo otorga. Entiendo, gracias. Pero no hay ningún problema porque la forma de certificación va a estar en el cheque después de su creación, por supuesto. Y entonces ahí tenemos el cheque certificado. Decíamos, el cheque certificado tiene dos caracteres muy importantes. Uno, que no puede ser parcial.
¿verdad? Sino que debe ser por una totalidad. Y lo segundo es un cheque que no puede crearse al portador, sino debe ser certificado a favor de persona determinada. Eso es bien importante. Por el otro lado, el cheque va a tener, sí, Freddy. Gracias, licenciada. Entonces, en este caso me serviría como una garantía, es decir, a mí me van a dar el cheque, pero yo le voy a pedir a Juan Agustín, ¿verdad? Que me certifique que hay fondos y entonces para mí va a ser una garantía y puedo hacer uso del cheque 5 meses después. Fíjese que en el cheque el certificado es de tener cuidado de hacerlo antes. O sea, ahí se establece que hay responsabilidad en la certificación del cheque por parte del librado frente a quien sea el tenedor de ese cheque por el periodo de presentación que se ha establecido que ese cheque va a tener suficientes fondos para hacerse en su pago. Entonces, ¿quién determina ese plazo? Entonces, lo va a pedir el librador y se lo va a otorgar el banco. Usualmente son 3 meses. Y dentro de esos 3 meses, usted puede hacer efectivo el cobro. Ahora bien, si ese cheque ya fue creado, el librador no va a poder revocarlo, pero sí va a poder dejarlo sin efecto, devolviéndoselo al librado. Entonces, si por X o Y razón usted ya no lo va a hacer efectivo ese cobro y ya no va a querer absolutamente nada con él porque ya le pagaron en efectivo, por ejemplo, entonces se deja sin efecto al devolvérselo al librado. Entonces, ahí estamos frente al cheque certificado. ¿Qué es lo más importante de este cheque certificado? Que usted está recibiendo un cheque en donde se certifica que efectivamente ese cheque tiene fondos. Hablábamos, por ejemplo, del cheque para abono en cuenta. En él no hay que certificar nada. Usted asume que ese cheque cuenta con ese recurso. Puede ser que haya o puede ser que no haya fondos. Pero como es de provisión garantizada, entonces le van a abonar a la cuenta esa provisión garantizada que tenga el cheque, si la tiene. Y si no la tiene, pues se lo van a devolver, ¿verdad? Porque no tiene fondos. ¿Y por qué? Porque no estaba certificado, por ejemplo. O no era un cheque de gerencia, o no era un cheque de caja, que esos llevan la garantía de que sí tienen fondos. Ahora está el cheque con provisión garantizada. Alguien que nos lea el cheque con provisión garantizada, por favor. Artículo 530, cheques con provisión garantizada. Los bancos podrán entregar a sus cuentavientes formularios de cheques con provisión garantizada, en los cuales conste la fecha de entrega y de vencimiento de la garantía y la cuantía máxima por la cual cada cheque puede ser librado. Los cheques con provisión garantizada no pueden ser al portador. Muy bien. Encontramos ahí que el cheque con provisión garantizada se parece al cheque certificado. La diferencia es que son todos los formularios de cheque que el librado le da al librador, en donde se hace constar que esos cheques son con provisión garantizada. Es decir, que usted va a crear cualquiera de esos cheques de esa chequera y van a ser cheques con provisión garantizada. Entonces, ¿por qué es importante que conste la fecha de entrega y la fecha de vencimiento de la garantía? Porque la provisión garantizada va a estar dentro de ese plazo
de la fecha de creación y la fecha de vencimiento. Y si un cheque de provisión garantizada se lo dan posterior a esa fecha de vencimiento, puede ser que haya provisión garantizada, pero también puede ser que ya no haya provisión garantizada. Entonces tenemos que esa provisión garantizada lo que hace es obligar al banco librado a pagar la cantidad que se ordena en ese cheque porque tiene provisión garantizada, ¿verdad? Entonces, si está dentro del límite esa cantidad del cheque de la provisión que fue garantizada, el banco librado está obligado a hacer efectivo el pago. Ese es el efecto que produce el que el cheque sea de provisión garantizada, que el banco librado está obligado a hacer efectivo el pago porque tiene provisión garantizada. Ahora, ¿se puede extinguir la provisión garantizada? La respuesta es sí. ¿En qué casos? Si los cheques se crean después de 3 meses de la fecha de entrega de los formularios, era lo que les decía anteriormente. En ese caso, se puede extinguir la provisión garantizada. En el otro caso, si ese título no presenta el cobro durante el plazo de presentación que debe hacerse y se presenta posteriormente, se extingue la provisión garantizada. Y entonces, perdón, ahí estaríamos frente a los cheques de provisión garantizada y a los cheques que no obstante que se establezca que son de provisión garantizada, pero que no se hizo efectivo el cobro dentro del plazo ahí establecido en el cheque, ya va a dejar de ser con provisión garantizada, es decir, que se extinguió el plazo de la provisión garantizada. Entonces ahí tenemos otra modalidad de cheque. Tenemos cheque de gerencia, tenemos cheque de caja. ¿Quiénes pueden expedir cheques de caja y cheques de gerencia? Pues los bancos. Entonces, el cheque de caja o el cheque de gerencia va a ser el que es creado por estas dependencias. Por ejemplo, si el cheque, quien está autorizado a crearlo, es el cajero general del banco, entonces va a ser un cheque de caja. Pero resulta que la autorización del cheque no la da el cajero, la da el gerente de general, el gerente financiero, el gerente de área, etcétera. Entonces, una vez sea gerente y esté autorizado para hacerlo, entonces los cheques que él va a firmar, que va a crear, son cheques de gerencia. Pero si fuera el cajero, si fuera el cajero general, el cajero especial, el cajero particular de determinado departamento del banco, pues entonces ahí va a ser un cheque de caja. Y entonces ahí encontramos que en eso consisten los cheques de caja o los cheques de gerencia. Esos cheques de caja y esos cheques de gerencia son no negociables. ¿Por qué razón? Y tampoco se pueden crear al portador, porque esos cheques de caja y de gerencia, pues usted va al banco y los compra. Por eso es que no son negociables, sino que se le crean a favor de la persona determinada que lo fue a comprar, ¿verdad? Entonces, solo a ella se lo van a entregar, es no negociable y solo ella va a ejercitar ese derecho incorporado en ese cheque de caja o en ese cheque de gerencia. Entonces, los cheques especiales, usualmente o la mayoría, si no es que todos, no son cheques creados como negociables, sino que todos son creados como no negociables. ¿Por qué? Porque son especiales, obviamente. Tenemos los cheques de viajero, que como su nombre lo indica, sirven para eso, ¿verdad? Son expedidos por el librador a cargo del librador, ¿verdad? ¿Quién es el librador? Y lo crea a propio cargo, el banco.
Usted va al banco y en lugar de comprar un cheque de gerencia y un cheque de caja, lo que necesita, porque se va a ir de viaje, es cheques de caja. Entonces usted pide una chequera con cheques de caja de $20 cada uno. Y ahora ya casi ya no van a querer dólares, ¿verdad? Entonces lo va a pedir con cualquier otra moneda. Y entonces esos cheques de viajero van a ser expedidos a propio cargo por el creador, por el librador. Pero ¿quién es el librador si usted va al banco y ahí los compra? Pues va a ser el banco. Entonces el banco es librador y es librado. Entonces es el banco, el librador, y es el banco librado. Entonces ahí esos cheques van a ser pagados por establecimientos, ¿verdad? Por establecimientos principales o por sucursales que están ya sea en la misma circunscripción territorial o ya sea en el extranjero. En el extranjero van a ser por medio de bancos corresponsales y ahí es donde se va a negociar, porque lo puede usar usted como un medio de pago. Pues la respuesta es sí. ¿Por qué lo va a poder usar como medio de pago? Porque recuerde que el cheque es una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Entonces se cumple. Yo siempre les pongo el ejemplo que usted se va a ir a Disney y entonces su entrada a Disney la va a pagar, ¿verdad? Y en lugar de pagarla en efectivo, la va a pagar con un cheque de viajero y le van a dar cambio en efectivo. Ah, bueno, entonces ahí usted la está negociando en lugares comerciales. O por el otro lado, usted quiere pagar en efectivo esa misma entrada a Disney, entonces usted va a un banco corresponsal del banco donde usted compre aquí. Usualmente en Estados Unidos está el Banco de América. Ese banco, por ejemplo, es corresponsal casi de todos los bancos de Guatemala. Entonces usted va al Banco de América y ahí va a hacer efectivo el cambio de su cheque, así como lo haría con un cheque aquí, con la diferencia que su identificación va a ser el pasaporte. Y entonces usted presenta su cheque y presenta el pasaporte y entonces le van a dar su efectivo en dólares, por ejemplo. Y ya usted va a Disney y entonces paga en efectivo allá. Ahora no quiere dar toda esa vuelta, pues se va directo a Disney y también paga con cheque, como pagaría usted aquí, ¿verdad? Entonces, en eso consiste el cheque de viajero. Los cheques de viajero se ponen en circulación tan pronto se crean, igual que todos los demás. Entonces es el librador librado el que lo puede poner en circulación o por medio de sus sucursales o agencias corresponsales que hay en otra parte. Entonces ahí tenemos que ese cheque tiene la identificación ya del beneficiario. Los cheques son creados a nombre suyo. ¿Por qué razón? Pues para fines de identificación, al entregar el cheque de viajero, el librador obviamente se lo va a entregar al beneficiario, que es usted. Ah, bueno, entonces esos no se crean al portador, sino se crean a nombre suyo. Esos cheques se caracterizan por tener dos firmas suyas. Usted lo firma cuando lo recibe, igual que el banco el librador, librado. Y luego cuando usted va al Banco de América y hace efectivo el cobro, ahí lo vuelve a firmar. Y entonces van a darse cuenta que hay dos firmas iguales, una donde usted recibió el cheque y otra donde está haciendo efectivo el cobro. Entonces ahí tenemos la forma de cómo funciona este cheque de viajero. La última, o sea, la segunda firma que usted coloca, pues es la firma del tenedor, ¿verdad? Y como tenedor, usted está ejercitando su derecho y la va a colocar ahí, obviamente, donde usted va a hacer efectivo el cobro, ¿verdad? Entonces, si usted va a hacerlo efectivo aquí, pues es frente al librador, por ejemplo. Y encontramos que tenemos
el banco librador librado está obligado a entregarle una lista de corresponsales, de bancos corresponsales, para que o de agencias donde usted puede hacer efectivo el cobro. Entonces usted, como no va a conocer de norte a sur y de este a oeste Estados Unidos, ya va a saber a qué bancos puede ir, porque son bancos corresponsales, se les llama. Y ahí va a ser usted efectivo el cobro de ese cheque de viajero. Encontramos entonces, sí, Juan. Solo me queda una inquietud con relación a esta forma de funcionamiento de los cheques de viajero. ¿Será que existe alguna comisión? Por ejemplo, usted mencionaba de que un cheque viajero podría ser de $20, caso hipotético. Y si llegamos a Estados Unidos, ¿nos harán efectivo los $20 o habrá algún tipo de comisión que cobran los corresponsales en todo caso? No, ¿Usted no, tiene- ellos o no debería darse? hacen perdone que le interrumpa, No ellos importa. hacen negociaciones de banco a banco y a usted no le cobran absolutamente nada. Usted lleva, por ejemplo, todos los formularios de cheque de viajero, ahí sí ya lleva los cheques porque ya está impreso su nombre. Usted lleva ahí todos sus cheques y entonces todos son de $20, por ejemplo, o todos son de $50. Entonces, vamos a suponer que es de $50, le dan los $50. Muchas gracias, muy amable. No hay ningún impuesto ahí hasta ahora. Sí, Fred. Sí, los corresponsales no me van a cobrar porque ya lo pagué, ¿verdad? Ya se lo compré al banco. Es que usted ya compró el producto financiero al banco. Excelente. Por eso. Entonces, ahí encontramos que se da la circulación de los cheques de viajero y se tiene como avalista del librador. Entonces el corresponsal va a ser no solo que pone también en circulación el cheque, sino que también se obliga como avalista del librador de ese cheque, porque hay una relación entre el librador y el corresponsal. O sea, el banco librador y el banco corresponsal. Ahora estos cheques tienen prescripción. Las acciones cambiarias que están en el 615, por ejemplo, contra el que expida o ponga en circulación cheques de viajero, tienen prescripción en 2 años a partir de la fecha en que los cheques se hayan expedido. Es decir, usted va a poder tener una negociación y hubo incumplimiento y entonces se va a dar la acción cambiaria contra quien crea ese cheque, pero tiene prescripción. Si usted lo hace en el tiempo de los 2 años, pues es procedente y si no, pues deja de tener vigencia, ¿verdad? Y finalmente tenemos los cheques de talón, ¿verdad? Los cheques de talón y los cheques causales. Los cheques con talón especialmente son un talón de recibo. Eso se da, por ejemplo, en los pagos en masa. Por ejemplo, las fábricas le pagan a los trabajadores, las maquilas le pagan a los trabajadores. Entonces, los cheques con talón para recibo llevan adherido un talón que es separable, pero ese talón es como la copia fiel del cheque que se va a entregar en original. La diferencia es que no es otro cheque, sino es la copia de ese cheque. ¿Para qué sirve? Para que se haga constar que en ese talón, ¿verdad?, se dio el recibo del cheque original. Entonces, es firmado por el titular al recibir el cheque, ¿verdad? Y va a servir como comprobante que ese salario fue pagado. Por eso se llama cheque con talón para recibo, porque usted va a firmar ese talón porque recibe el original de ese cheque. Entonces, ese es cheque con talón para recibo. Ahora veamos el cheque causal. La diferencia con los cheques causales, que pareciera que son lo mismo, pero no, es que los cheques causales sí o sí deben expresar
la causa que dio origen a ese cheque, es decir, qué motivó la creación del cheque, y va a servir de comprobante del pago que se realizó. Entonces, al decir y al escribir la causa que dio origen al cheque, pues va a servir como comprobante de ese pago realizado. Entonces, va a llevar el endoso, sí, del titular original, por supuesto. Entonces, ahí tenemos el cheque causal. ¿Qué lo originó? Ah, bueno, eso fue lo que yo pagué, ¿verdad? Lo que le dio origen a ese cheque fue lo que yo le pagué con ese cheque, ¿verdad? A mí me queda solo ese comprobante del cheque causal, ¿verdad? Porque ahí en el cheque se establece qué fue lo que le dio origen a ese cheque, ¿verdad? Ahora, solo veámoslo en el caso del pagaré, ya viendo el cheque en su generalidad, con el pagaré. Si ustedes ven el cheque contiene una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. ¿Cuántos requisitos dijimos que tiene? 7. 2 especiales y 5 generales. Vayámonos al pagaré. El pagaré tiene 5 generales y 2 especiales. Vean que el primer requisito especial del cheque es que contiene una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El pagaré también tiene una promesa, esa es la diferencia, ¿verdad? En su primer requisito especial, tiene una promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Entonces, el cheque tiene una orden y el pagaré tiene una promesa, porque el cheque es pagadero a la vista, tan pronto se presente, mientras que el pagaré tiene un plazo y se cumple a futuro. Por eso es promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Y luego el segundo requisito del pagaré es el nombre de la persona a quien deberá hacerse el pago. A diferencia del cheque, que el segundo requisito es el nombre del banco librado. Aquí es el nombre de la persona a quien debe hacerse, a quien deba hacérsele el pago, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 7 requisitos los dos. El pagaré puede generar intereses, ¿verdad? Convencionales, los que se convengan. El cheque no genera intereses. También podrá estipularse que el pago del pagaré se realice, el pago contenido en la promesa del pagaré se pueda realizar mediante amortizaciones sucesivas, ¿verdad? Distinto con el cheque, usualmente le van a pagar la cantidad total. Pueden pagarle parcial si fuera el caso que solo parcialmente hay fondos, pero usualmente eso los bancos no lo hacen ya en la práctica, sino que solo en el pagaré pueden haber pagos parciales que se dan mediante las amortizaciones sucesivas. Entonces, el creador, el signatario del pagaré, se considerará como aceptante, porque esa es una condición en el caso de la letra de cambio, que hay aceptación obligatoria. En el caso del pagaré, pues se traduce a lo mismo, ¿verdad? Que se considera aceptante como de una letra de cambio, no obstante que es un pagaré, salvo para acciones causales y de enriquecimiento indebido, pues ahí no, ¿verdad? Pero en lo demás sí hay esa aceptación. Se equipara al librador, ¿verdad? Finalmente, serán aplicables al pagaré las disposiciones relativas a la letra de cambio. Por eso les hablaba de la aceptación, ¿verdad? Porque hay aceptante en la letra de cambio y hay aceptante en el pagaré. Y todo el contenido de la letra de cambio, por eso hay que estudiarlo, es aplicable al pagaré. No está regulado en el pagaré, pero sí
en la letra de cambio. Y finalmente les dejo por ahí alguien que nos busque dónde tenemos los vales. Con el vale vamos a terminar. Ya solo les robo 4 minutitos o menos. Si ustedes se van al 607, alguien que nos lea el 607. Artículo 607. Vales. El vale es un título de crédito por el cual la persona que lo firma se reconoce deudora de otra por el valor de bienes entregados o servicios prestados y se obliga a pagarlos. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, el vale lo tenemos condensado solo en un artículo. ¿Qué es el vale? El vale es un título de crédito representativo de dinero. Por medio del vale, la persona que firma el vale se reconoce deudora de la persona que recibe el vale firmado por el valor de bienes que le han sido entregados o servicios que le han sido prestados. Y a través de la firma del vale, la persona que lo firma se obliga a pagar esos bienes recibidos o esos servicios que le fueron prestados. Eso es el vale. Pongamos ejemplos de vale. Si usted va, por ejemplo, del trabajo, usted usa motocicleta y es mensajero, ¿verdad? Entonces usted pasa a la gasolinera y la gasolinera llena el tanque de su motocicleta y usted todo lo que hace es firmarle un vale por qué sé yo cuánto le cabe a la motocicleta. Vamos a suponer que usted gasta 50 quetzales diarios, que es bastante, pero como ahora está cara la gasolina. Entonces usted gasta 50 quetzales diarios y todas las mañanas antes de ir a hacer todo su recorrido pasa a la gasolinera Shell, pongámosle que usted encuentre, y ahí va a llenar el tanque de su motocicleta y pagar a través del vale, ¿verdad? Usted entrega el vale, usted no entrega dinero. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo usted cuando firma y entrega ese vale? Entonces usted se reconoce deudor de la gasolinera por el valor de el bien entregado. ¿Qué le entregaron? Gasolina, ¿verdad? Entonces, ¿puede ser por servicios prestados? Sí. Entonces, ahí usted se obliga a pagar esos servicios o a pagar esos bienes. Pero vamos a suponer que la gasolinera Shell, usted trabaja en el organismo judicial, por ejemplo, y el fin de mes llega un representante de los gasolineros ahí al organismo judicial con todos los vales y entonces le van a hacer efectivo el pago, ¿verdad? De esos vales. Ah, bueno, ¿a través de qué? Puede ser a través de un cheque, por ejemplo, para que lo vayamos mezclando. Y entonces ahí está hecho efectivo el pago de los vales. ¿Qué es el cheque con que le pagaron esa gasolina a la gasolinera? Un título de crédito. ¿Qué es el vale? Un título de crédito. ¿A qué área de las clases de títulos de crédito pertenecen? A los títulos de crédito representativos de dinero. Y entonces ahí estaríamos viendo cómo es que funciona el vale. Es bueno que se lean los bonos bancarios, que también son representativos de dinero, que también son títulos de crédito, que se rigen por la ley de bancos y grupos financieros y que supletoriamente también se rigen por este código de comercio. Ah, bueno. ¿Qué son los bonos bancarios? Títulos de crédito. ¿Quién crea los bonos bancarios? Un banco. Y entonces nos vamos a la ley de bancos y grupos financieros y ahí vamos a encontrar los requisitos especiales para la creación de bonos bancarios. Y con eso termino. Si tienen alguna duda, por favor me preguntan. Y si no, nos quedamos hasta ahí. Solo
Solo les comento, les vamos a subir un material para que ustedes lo tengan a disposición, que lo estudien un montón. Y si se recuerdan, tenemos un laboratorio que trabajamos antes de Semana Santa, antes del parcial, yo creo. Y ahora tienen otro ahí que lo van a trabajar y que hay fecha para que lo entreguen, porque nos va a servir también para efecto de ponderación. Y de esos contenidos vamos a sacar el examen parcial que van a estar ustedes realizando el miércoles 22 de abril, yo creo. Si alguien tiene por ahí su calendario, nos confirma. Si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay comentarios. Una consulta, licenciada, perdone que no levante la mano. No tenga pena. En el caso de estas semanas de parciales, ¿sí tendremos actividad entre exámenes o en su caso, en lo particular, nos deja libre para podernos preparar para los siguientes exámenes? Pregunto nada más, perdone la consulta. Sí, también ahí está Vivian preguntando lo mismo. Yo querría darles clases, pero considerando que ustedes van a estar como muy entretenidos estudiando y que lo menos que van a poner es atención, entonces esa es la idea de subirles el material para que ustedes tengan material de estudio y puedan compensar ese tiempo que les vamos a estar dando. Salvo mejor opinión de ustedes. Si quieren clases, yo encantada. No, le hacía la consulta por el hecho de que martes y jueves de la otra semana deberíamos de tener clases con su personal, pero es cuando también tenemos parciales. Pero también tienen exámenes. Ajá, correcto, por eso me quedaba la inquietud. Sí. Pero también la semana posterior pues serían lunes, miércoles y viernes y ya quedan libres esos días, pero sí nos ayudaría mucho si nos apoya con el tema de dejarnos libre para poder repasar, era el comentario, por eso, y la inquietud. Gracias, licenciada. Está bien, levanten ahí la manita los que estén de acuerdo con esa idea. Híjole, todos están de acuerdo. Bueno, entonces, dando y dando. Yo les agradecería si ustedes me dan tiempo ahí para que puedan estudiar el material que les estamos colocando, en aras de que ustedes tengan tiempo para estudiar para sus exámenes. ¿Estamos? Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, entonces quedemos así. De acuerdo, gracias. Que tengan buena noche y éxitos, porque ya la otra semana empiezan a examinarse. Feliz noche. Bendiciones para ustedes. Que tengan buena noche, que descansen. Feliz noche, licenciada. Que descansen, que tengan buena noche. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche para ustedes, Edgar, que estudien mucho. Gracias y gracias por habernos abierto ahí el tiempo de poder expresarnos un poco. Sí, yo creo que nos cae bien. Yo siempre estaré para escucharlos una vez se dé la oportunidad. Gracias, licenciada. Feliz noche. Siempre es un gusto compartir con ustedes, Edgar.